Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis de esos asuntos que nos afectan y que debemos conocer, como el presupuesto que tendrá nuestra ciudad, la ciudad de Bogotá, en el año 2016 y que deberá ser ejecutado por el alcalde Enrique Peñalosa. Fue presentado este presupuesto por la administración de Gustavo Petro y cuando todos esperaban que el Consejo lo aprobara, finalmente se hundió, lo negó. ¿Qué pasó? Queremos llegar al fondo de este tema y por supuesto lo hacemos con nuestros invitados de esta noche. En Contraste, saludamos inicialmente al concejal de la Alianza Verde, Josman Martínez. Es ingeniero electrónico, abogado, magíster en economía, cursa un doctorado en la Universidad Externado de Colombia y ha complementado su formación con diplomados en administración pública, gerencia social y gestión comunitaria. Concejal Martínez, qué gusto verlo. Gracias, Erika. Un placer saludarlos hoy a todos los bogotanos y colombianos y poderles contar cómo terminan estos 4 años de Gustavo Petro, cómo terminan las finanzas de la ciudad y cuál es la proyección que se le avecina a la capital con Enrique Peñalosa, alcalde. También nos acompaña el concejal Venus Albeiro Silva, concejal del Polo Democrático, quien fue además uno de los ponentes de este proyecto en el Consejo de Bogotá, licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana y abogado de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas. Cuenta con una especialización en Gobernabilidad y Política en la Escuela Jaime Vera de Madrid, una especialización en Marketing Político de la Universidad Pontificia de Salamanca y una especialización en Alta Gerencia de Estado en la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Además, todos lo sabemos, se desempeña como dramaturgo y director de teatro. Concejal, ¿cómo ha pasado? No, Erika, muy bien, un saludo especial para todos los televidentes y pues terminando este cuatrenio y con la mala noticia que una de las cosas que tiene que hacer el Consejo, que es votar el presupuesto, esta vez no lo hizo. Sin lugar a dudas, termina el año y nos quedamos todos bastante sorprendidos y terminan también los 4 años de gobierno de Gustavo Petro y por supuesto del Consejo de Bogotá. Vamos a centrarnos en el tema del presupuesto, señores concejales. La Comisión de Hacienda del Consejo de Bogotá negó el presupuesto por valor de 16.7 billones de pesos que la Administración Distrital había presentado a principios de noviembre. ¿Por qué se tomó finalmente esta decisión si se había llegado? Es lo que inicialmente nos habíamos quedado con esa idea, que la Comisión de Hacienda había avanzado, las ponencias habían resultado positivas. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó, concejal Josman Martínez? Bueno, las ponencias pudieron resultar positivas, sin embargo, nosotros los concejales no nos explicamos la razón por la cual Gustavo Petro toma la decisión de dejarle tan poco presupuesto 2016, que es el que va a ejecutar Enrique Peñalosa. Los concejales siempre le aprobamos el presupuesto a Gustavo Petro, de 14 billones con los que arrancó y terminó en 17 billones de pesos. ¿Y cómo es posible que el año que le debemos aprobar recursos a Enrique Peñalosa para que haya continuidad de muchos programas y proyectos, sencillamente Petro, para mí de forma mezquina, toma la decisión de quitarle 1 billón de pesos al presupuesto de Bogotá? Y las obras se hacen es con recursos y por eso siento un acto de mezquindad, de falta de solidaridad, de altura y de madurez política con el siguiente alcalde y con la ciudad, sobre todo, responsabilidad. Claro, porque al fin y al cabo ese presupuesto es el que finalmente se expide por decreto por parte de la Administración Distrital, un presupuesto de 16.7 billones de pesos. ¿Cuál es su consideración frente a este tema, concejal Venus Albeiro Silva, porque usted tuvo ponencia positiva de este presupuesto presentado por la administración saliente de Gustavo Petro? No solo ponencia positiva, sino las votaron. Se votaron las ponencias positivas, se estuvo de acuerdo y después cuando fue a discutir el título, la hundieron. Es una cosa, yo me he puesto a analizar el tema y pues no soy tan efusivo como Osman, ni creo, ni hilo tan delgado, porque si Osman ves el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo decía que el presupuesto del 2015 sería de 17.3 porque irían los 700.000 millones de cupo de endeudamiento, que ya los tienen ejecutados, digamos, comprometidos, y que en el último año bajaría. Así estaba desde el plan de ordenamiento territorial que nosotros votamos. Entonces, el plan de desarrollo que nosotros votamos de la Bogotá Humana y que usted votó. Yo voté, y lo voté con entonces, gusto. ahí decía justamente cómo iba a ser el presupuesto de los 4 años. Claro, entonces, además me parece que también fue, si no serio con la ciudad, sí un poco
realmente consecuente? Pues porque lo que sí uno podía decir es que este presupuesto no estaba desfinanciado, está financiado y eso es lo que puede cumplir con la ciudad. En medida de que tampoco hubo reforma tributaria, que también se esperaba que en el 2015 se aprobara, que no se aprobó en el Consejo y pues menos le iban a presentar ahorita en este momento político. Entonces yo cuando vi esa acción y la votaron, que nunca lo entendí y todavía no lo entiendo, se lo decía a Osman ahorita, primero porque lo que yo vi es que no había un interés de la administración actual, del alcalde actual, en que le aprobaran ni les aprobaran. Creo que incluso para él políticamente es mejor decir que el Consejo hasta el último día lo atropelló, no le aprobó absolutamente nada y por eso no pudo gobernar, que será una de sus excusas pues para justificar un poco todo el trabajo que hizo en esa pelea que se mantuvo entre la administración y el Consejo. Dos, yo no vi ningún mensaje de la administración entrante diciendo, venga señores concejales, venga ponentes, esto está mal, movamos, absolutamente nada. El desinterés es la lectura inicial que nos ofrece el concejal Venus Albeiro Silva. Como anticipaba también el concejal Osman Martínez, vamos a entrar después de estos mensajes en el detalle de ese presupuesto, porque es importante que todos los habitantes de la capital del país conozcan con qué recursos va a contar la administración distrital en 2016. Vamos a esa pausa y volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, en el que hoy analizamos para todos nuestros televidentes en Bogotá y en el resto del país qué pasó con el presupuesto 2016 que entró a Consejo, a la Comisión de Hacienda y finalmente se hundió. Pero aún así, una vez ya expedido por decreto por parte de la administración de Gustavo Petro por 16.7 billones de pesos, queremos entrar en detalle frente a cómo se invertirán los recursos, cuáles fueron las partidas más importantes destinadas para salud, para educación, para los temas prioritarios, para movilidad en nuestra ciudad en el año 2016. Hablaba usted, concejal Osman Martínez, y eso es de público conocimiento, concejal Venus Albeiro Silva, que se hizo un recorte significativo. Inicialmente se había hablado que eran 650.000 millones, usted lo eleva a 1 billón de pesos. Sin embargo, la administración distrital siempre manifestó, siempre dijo que se mantenían partidas importantes para educación, para movilidad, para salud, para integración social. ¿Cuáles fueron sus mayores reparos al presupuesto, a estos recortes que se hicieron? Recordemos que el presupuesto cada año, de no ser aprobado por el Consejo, ¿cierto?, de dar lo negativo, el alcalde tendría, o el presupuesto necesario sería el presupuesto anterior más el IPC. Sería lo lógico. Y nosotros pretendíamos que presentaran ese presupuesto, un presupuesto cercano a los 18 billones de pesos. Por eso el déficit de 1 billón de pesos. No respecto al año pasado, sino el que se tenía más IPC más lo que presentaron. Y entonces uno revisa cómo proponen una disminución en el predial de 1 punto, del 21 al 20, cuando el predial es un impuesto que facilita el tributo y que hay una cultura tributaria positiva en los bogotanos respecto al predial. Y acá pretenden bajarla. Este año creo que se recaudaron más de 2 billones de pesos por concepto No, Bogotá es de las ciudades con mayor cultura de pago en el predial. A pesar de las protestas por el aumento significativo en los valores. De acuerdo. Y asimismo uno ve cómo los ingresos tributarios que propusieron solamente alcanzaba el 1,4%, cuando el crecimiento de la ciudad del PIB está cerca del 3%. Entonces no había realmente algo que hubiera una similitud en la realidad con el presupuesto que nos presentaron. Y lo que yo lamento es que son proyectos que el próximo año, que son banderas ciudadanas, ya hace parte del patrimonio de la ciudad, como es la movilidad. Transmilenio, hoy Transmilenio está perdiendo 1.500 millones de pesos por la ineficiencia del sistema, por los colados, por la diferencia tarifaria, y todos esos son recursos que le van a hacer falta a la próxima administración por un mal manejo del sistema de movilidad. Digamos en el tema del metro, que es el gran debate que quiere proponer ahora Petro para la salida, de decirle a la ciudad que tenemos que defender el metro. Pues él debió haberlo defendido.
El metro vale 15 billones de pesos. La primera línea. La primera línea. ¿Y cómo es posible que en este presupuesto solamente dejó 700.000 millones de pesos para predios? Es decir, el 5% del presupuesto que se requiere cuando se hubiera podido exigir en la meta de haber dejado más presupuesto, no solamente para compra de predios, sino para empezar de parte del distrito la ejecución de la obra. Porque no podemos esperar solamente hasta el cheque del gobierno nacional. Bogotá tiene que empezar a dar pasos agigantados y de gran esfuerzo. Y entonces vemos que no fue coherente su discurso de dejarle recursos al metro respecto a la protesta que ha citado para estas fechas en diferentes lugares de la ciudad. Sin lugar a dudas. Ahora bien, concejal Venus Albeiro Silva, usted en su momento pidió el fortalecimiento de los eventos metropolitanos, de las salas concertadas, de la danza, de los incrementos de recursos para el Teatro Julio Mario Santo Domingo, el fortalecimiento del POT, entre otras cosas, porque se dio cuenta que se estaban quedando sin recursos. Y cuando uno ve los programas que tienen recorte, por ejemplo, la revitalización del centro ampliado, menos 92%. Toda la recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica de los espacios del agua, menos 90%. El programa Basura Cero, que fue una de las banderas de la administración, menos 70%, y así en todos los rubros, en todos los sectores verdaderamente importantes, desde movilidad, metro, conservación, rehabilitación de la malla vía local. ¿Cuáles fueron sus principales inquietudes también frente a este tema del recorte tan importante en el presupuesto? No, nosotros inicialmente lo que pensábamos era que, obvio, todo aumenta en la ciudad, pues no se puede mantener el mismo tope de presupuesto, pero también entendíamos que no se podía presentar un presupuesto inflado y desfinanciado que después no se pudiera cumplir. Y entonces a partir de ahí comenzamos a ver la distribución, nos parecía que lo de educación estaba bien en medida de que se quería mejorar la cobertura y la calidad y no construir. ¿Y por qué no construir? Pues porque en estas administraciones de una u otra forma el alcalde Peñalosa va a inaugurar 27 colegios nuevos, que están muy bien diseñados y que, como dice Osman de Bernal, lo entregaron en esta administración, pero no les alcanzó, sí. Lo mismo que pasa si no aprovechan el tiempo. Entonces me parece que ahí para cobertura y calidad está bien, pero sin embargo creíamos que hay muchos espacios que faltan por construir en la ciudad, por ejemplo, más colegios en las zonas deficitarias de Suba, de Goza, Ciudad Bolívar, sí, que son zonas deficitarias que no pueden seguir trayendo a los muchachos en bus a otro tipo de espacio, sino que tienen que ahí en esas zonas construir mucho más colegios y muchas más infraestructuras. Nosotros también las infraestructuras lo entendemos como una inversión social, o sea, lo social no es solo lo que le llega a las personas, sino también las mismas infraestructuras. Estamos de acuerdo que el metro es fundamental, incluso nosotros ya no entramos en una discusión si es subterráneo, si es aéreo, no, lo que necesitamos es el metro como tal, e impulsamos mucho que se hubiera dejado firmada ya incluso la primera licitación o los primeros terrenos ya comprados en la administración pasada, de ahí que se hubiera aprobado los 3.8 billones de cupo de endeudamiento para eso, para comprar. Entonces no aparecían acá, pero tampoco habían nueva plata, sino que se volvía y se financiaban con los mismos. Pero nos preocupa también que, por ejemplo, el tema de la Secretaría de la Mujer se quedó con menos recursos, el tema pues de cultura, aunque subió, pues subió fundamentalmente porque el 40x40 está ahí, pero que no es la jornada única pues que siempre se ha querido, pero también al irse a Secretaría de Cultura, pues los recursos de los eventos metropolitanos, de los eventos recurrentes, de la cultura en las localidades, de muchos de los sitios emblemáticos de cultura y arte en esta ciudad habían quedado relegados, y de todas las construcciones futuras que se deben hacer en cultura, como terminar el Teatro de los Sueños, la sede de la Orquesta Filarmónica, la Cinemateca, el Teatro San Jorge. Entonces eso pues en el caso mío que a mí me interesaba, pues yo peleaba por ahí, pero entonces uno decía, ¿de dónde quitarle? Porque si tú le corrías de un lado iban a decir, no, mira, no se puede. Entonces, por eso incluso es el primer presupuesto en que todos los ponentes, uno siempre cuando es ponente de un presupuesto sabe que tiene un colchón amplio para meter muchos programas. En este caso, todos nos reducíamos a lo mínimo, ¿sí? Entonces, digamos, ¿para qué nos vamos a poder pedir 100.000, 200.000 millones más, 300.000 millones más? Y nos van a decir, no, entonces lo sacamos por decreto, porque incluso lo que queríamos los ponentes era que no se llegara a ese escenario de que quedara lo que estaba, sino intentar realmente
obviamente redistribuir en ese espacio. Al final se terminó aumentando un colchón como de 25, 30 mil millones, que creo que fue lo que disgustó a muchos concejales, que era muy poco, y en ese colchón pues iba, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial, porque claro, queremos construir viviendas y eso es una cosa que nosotros creíamos que es una herramienta que necesita el nuevo alcalde para generar un plan de ordenamiento. Y tendrá el consejo que dar esa Claro, discusión del un plan POT, de el nuevo ordenamiento consejo. territorial para el POT, pues porque no se puede construir en las localidades, estamos enredados con el tema de las licencias de construcción, una cantidad de problemas que hay y no había un solo peso ni siquiera para un estudio del plan de ordenamiento. Entonces, y aún haciendo esas minucias, pues no se logra, entonces por eso yo digo que en armonización vamos a tener una cara. Pero lo que nos señala concejal Martínez, el concejal Bernardo Salverio Silva, es bastante inquietante y preocupante, por no decirlo menos, porque realmente uno se pone a ver el programa de gobierno que presentó el señor Enrique Peñalosa, que va a tener que ejecutar en esta nueva administración, y dice, ¿de dónde va a financiar esta gran cantidad de obras, por lo menos de infraestructura, de programas de todo tipo? Porque si ya no alcanzaba la plata con lo que se tenía planteado, ahora con este recorte tan importante, aunque bueno, digamos que para educación estaba asignado 3.28 billones de pesos, movilidad 2.15 billones, y Peñalosa quiere hacer una revolución en movilidad, salud con 2 billones, e integración social con con 1 billón de pesos. Entonces, ¿en qué nos vamos a quedar corto inicialmente, concejal Martínez? Nosotros hemos conversado con el alcalde electo y él ha manifestado su preocupación porque aunque la gente cree y han salido en esta administración a decir que Bogotá está bien en finanzas, pues tal vez ese es el discurso que se maneja. Pero si vamos a ver la ejecución de los proyectos que se pretenden hacer en favor de la ciudad, se requieren muchos más recursos. Y solamente hay dos opciones, o aumentar los impuestos o disminuir gastos, o hacer ambas. Y el tema de cobrarle más impuestos a la gente va a ser un tema muy complicado, sobre todo de una administración que despilfarró, como Gustavo Petro, que despilfarró y malgastó el dinero, y una anterior donde se la robaron, la de Samuel Moreno. Entonces la gente tiene hoy un temor respecto a la administración pública, pero tiene una gran esperanza frente a Peñalosa, que tiene una confianza muy grande puesta en él. Recordemos que lo acompañó también el profe Antanas, y toda una política, una ética pública de que lo público es sagrado. Pero sí va a tener recursos porque hay que ejecutar. Sí, pero el tema de los recursos son pocos, pero acá la convocatoria a los bogotanos es que tenemos que apoyar a Enrique Peñalosa en todos los planes y proyectos de nueva tributación. Se va a hacer todo el tema de... ¿Van a presentar tributación nueva? Vamos a hacerlo porque es necesario hacerlo. O sea, el discurso no podemos ser solapados con los bogotanos y salir a decirle que todo está bien. O sea, no estamos bien. Las obras se hacen con recursos y con la vigilancia ciudadana, y nosotros como concejales haciendo el control político de que las obras se ejecuten y que los inversionistas y todo el mundo que está manejando los recursos públicos lo haga bien. Pero acá el llamado a los bogotanos es que nos va a tocar hacer un aporte mayor de nuestro bolsillo. Nos va a tocar hacerlo. Hay que meterse todo en la mano. ¿Será que la gente... y el consejo aprobará eso? ¿Será que la gente del puente de la 92... 94, pagarán más impuestos? Yo tengo una experiencia bonita cuando Antanas Mocus fue alcalde, que puso en el pago del predial el 10% voluntario. La gente en el Campín hacía fila para pagar el 10% porque tenía una confianza en el alcalde de turno. Yo creo que hoy hay una confianza superior con Enrique Peñalosa, que le va a saber responder a la ciudad. Pero requerimos todos aportar, porque mire, en movilidad hoy el presupuesto está menos 5%. Sí. SITP y Transmilenio menos 21%. Y para hacer la ampliación de las redes de Transmilenio de la Boyacá y la 68, que son las siguientes redes que se avecinan, tienen un déficit de menos 26% según el presupuesto que nos presentaron. ¿Cómo vamos a empatar ese déficit? Con impuestos o con reducción del gasto. Concejal Bernardo Salverio. Yo lo único que digo es, todo está bien y necesitamos las obras y la estructura de la ciudad. La única preocupación es, va a perder la ciudadanía lo que ha ganado en estos momentos. Por ejemplo, en esa acción de quitarle, y esa es una discusión muy fuerte que tendrá que dar en el Consejo, va a perder, por ejemplo, los estratos 1, 2, el aporte del mínimo vital. Se van a perder los jardines, está pagando se van a perder el tema de los jardines. Pero Venus, mira el tema de los jardines. Yo te quiero hablar del tema de los jardines. Usted, por ejemplo, ha presentado proyectos para reducción en la tarifa de Transmilenio. ¿Se entiende? Entonces, la discusión ahorita, yo digo, aquí ya hay que no ponerle retrovisor a lo que pasó. O
sino mirar cómo se va para adelante. Porque claro, puede que hagamos muchas obras, Y vamos a pero aprobar si es más la impuestos, ciudadanía, Venus. si es la ciudadanía la que tiene que pagar, meterse mucho más la mano a pagar impuestos, va a ser muy difícil. No, ahí Va ser vamos muy a requerir, difícil. Erika, dos factores. Uno, bien administrar los recursos que se tienen. Pocos o muchos siempre los hacer recursos. rendir la platica. Hacer rendir la Exacto, platica, esa hacer es. buena administración, estirarla y en el momento que requiramos de salir a la ciudad a proponerle unos nuevos ingresos tributarios, allí toda la ciudad tendrá que salir a acompañar al alcalde. Porque si al alcalde le va bien a la ciudad. Porque mire lo que pasó estos 4 años, le fue mal al alcalde y a la final, ¿quién perdió? La ciudad. Entonces, mira, tú hablabas de los jardines. Gustavo Petro, que en campaña prometió 1000 jardines. ¿Cuántos hizo nuevos? Ninguno. Y Pero ahora ya mira. Petro se fue, no, miremos ven, te para el digo. futuro, No, ya pero ven, toca te digo, de aquí en adelante. le quitó al presupuesto de primera infancia en integración social 33%. Y en Secretaría de Educación le quitó 38%. Y sí espera que el nuevo alcalde siga con el programa de primera infancia. Pero ¿cómo uno va a seguir un programa sin plata, Venus? Es que ahí es el grado que yo digo que fue irresponsable el alcalde con el presupuesto. Pero lo de que la no ciudad. se puede descuidar es el tema de lo que se avanzó en las políticas sociales. Eso Vamos. las mire, todo lo otro lo podrán criticar Pero a no la le dejó izquierda, plata. pero las Venus políticas no le dejó sociales, plata. no, en Venus integración no le dejó social hay plata. plata. Un Hay billón plata. de pesos hay para integración social. Vamos a seguir Un dando billoncito. esta discusión. Después de estos comerciales vamos a una nueva pausa y enseguida volvemos con más. Porque si bien es cierto que se han hecho recortes significativos en temas fundamentales, sí se dio un aumento de unos 100.000 millones de pesos en gastos de nómina. ¿Qué piensan nuestros panelistas acerca de Exacto. este tema? En segundos, Eso hay aquí. que quitarlo de la En segundos, urbanización. aquí, Eso hay que quitarlo de la Una urbanización. corbata en esta... Estamos en Contraste, este programa del Consejo de Bogotá, hoy analizando con los concejales José Martínez, Venus Albeiro Silva, el tema del presupuesto 2016. No lo tendrá fácil el señor Enrique Peñalosa si tenemos en cuenta que ese presupuesto expedido por decreto por la administración saliente de Gustavo Petro recortó en 615.000 millones de pesos lo que se tenía previsto, lo que aspiraban, por lo menos en el Consejo. El concejal Martínez hablaba de mucho más, hasta 1 billón de pesos de recorte, pero lo habíamos planteado hace un momento, concejal Venus Albeiro Silva, este presupuesto de Bogotá 2016 tendrá un aumento de 100.885 millones de pesos en gastos de personal, en nómina, personal que deja contratada la administración del señor Gustavo Petro. ¿Le inquieta ese aspecto? ¿Se habló por parte de los ponentes justamente en los debates que se hicieron en la Comisión de Hacienda? Sí, claro, eso no lo entendíamos y no lo teníamos muy claro. Incluso muchos de los recortes que hicimos lo hicimos sobre esos temas porque no entendíamos por qué ampliar más la nómina. Lo que nos explicaron en su momento es que mucha gente que está en este momento de provisionales van a entrar en carrera administrativa, entonces era como preveyendo lo que van a tener que pagar, pero después nos dimos cuenta, o las denuncias que ha hecho Osman y muchos de los concejales, es que estaban contratando ya mucha más gente en provisionalidad, entonces en eso no estábamos de acuerdo. Para dejar amarrado todo ese personal en la nueva administración de Enrique Peñalosa. La 6 figura meses, del creo, ¿no? cargo Por lo menos provisional 6 meses. es sencillamente generar una planta, llamémosla, bueno, como su nombre lo dice, provisional, pero es darle garantías laborales al mismo equipo de Petro. O sea, era dejar amarrada en la silla a más de un amigo de esta administración de Gustavo Petro y que siguieran la de Enrique Peñalosa. Y eso me parece terrible, absurdo, irresponsable, en el sentido que era garantizar el tema de burocracia y clientelismo en esta administración. Yo recuerdo en la administración de Samuel Moreno las denuncias en el Consejo de Bogotá, que Samuel Moreno tuvo en integración social hasta 4.000 contratistas de OPS en la administración de Samuel Moreno, que era absurdo tener eso, era una nómina paralela. Y Petro, que se supone fue el que denunció eso, llegó a tener en integración social, hoy terminan con 12.000 contratistas, triplicó la tasa de clientelismo que tuvo Samuel Moreno. Y ahora querían meter ese miquito, yo lo llamo así, en el presupuesto, para dejar esa tasa de provisionalidad, para meter gente en gasto público, para pagar favores políticos y no pensando de manera responsable en los objetivos sociales de la ciudad. Entonces, digamos, acá hay un tema que seguridad alimentaria,
que a eso sí deberíamos invertir. Un niño con hambre no estudia, Venus. Y tú y yo que venimos de barrios populares, que representamos los sectores populares de esta ciudad, lo sabemos. Le recortaron a seguridad alimentaria el 21%. Entonces los programas sociales, que es la gran victoria de la izquierda en Bogotá, que hay que reconocer que se hicieron avances importantes, pero entonces allí veo la mezquindad de que entonces a Enrique Peñalosa quitémosle plata para que a él no le vaya bien en primera infancia ni en seguridad alimentaria y que la gente salga a decir, claro, cerró jardines, cerró comedores. No. Quien dejó sin plata esto fue el alcalde Gustavo Petro, que no aprobó el presupuesto necesario para que Enrique Peñalosa en su primer año pudiera fortalecer estos programas. Sin embargo, es el compromiso de este Consejo Nuevo en Bogotá y es el compromiso con seguridad de Enrique Peñalosa que vamos a garantizar que estos programas sociales se fortalezcan. Porque en campaña nos decían que los íbamos a quitar. Y Enrique Peñalosa siempre salió a decir, los vamos a fortalecer. Y es nuestro compromiso en el Consejo también apropiar recursos para que se mantengan estos programas sociales en la capital. Pero yo quiero volver sobre un tema que también ya se ha planteado aquí, es de dónde van a salir los recursos. Porque bueno, se abre la posibilidad de que sea justamente a través de unas nuevas formas de tributación, pero la veeduría distrital está muy preocupada por lo que significará el tema de los impuestos ya establecidos en la ciudad. Usted lo tocaba hace un momento, concejal Martínez, con el predial, porque sí se van a registrar un bajo crecimiento de los ingresos tributarios en el impuesto predial, en el de industria y comercio, y además otro tema que no hemos señalado aquí, y es que según ese análisis que realiza la veeduría distrital, van a enfrentarse en el distrito a una disminución en las utilidades de las empresas de acueducto, energía y telecomunicaciones, que son las llamadas joyas de la corona y de donde salen bastantes de los recursos del distrito, no simplemente de esta administración. Solo para citar un caso, para que lo tengan claro nuestros televidentes, el de la empresa de energía eléctrica, cuyo patrimonio cayó en 460.000 millones en el último año, a junio de 2015. Entonces, así sería como el apágate y vámonos, concejal Martínez. Sí, pero aquí hay que revisar algo. Recordemos, la joya de la corona, y tú lo decías, la ETB, Empresa de Energía y Acueducto. Y de forma particular, todo el tema de la ETB y los malos manejos que se denunciaron en el Consejo, que el doctor Qatar cogió esa ETB como bolsillo propio, como empresa privada, y empezó a tener beneficios particulares todos los directivos de la ETB, y prácticamente desfinanciaron la empresa. Y uno mira cómo el desplome de los excedentes de estas empresas, que eran la joya de la corona de los recursos para la ciudad, bajaron al 77%. Y en esta administración hicieron esa caída por la mala gerencia que tuvieron, tanto en la empresa de energía como la ETB, y de algún modo todo lo que sucedió con Basura Cero, que fue un proyecto importante, pero por la mala administración terminó siendo un fracaso y fue plata despilfarrada lo que se generó allí en este sector de la ciudad. Esa contratación en la empresa de acueducto, de alcantarillado de la ciudad de Bogotá, que también ha sido objeto de debates y de cuestionamientos de distintos sectores. Entonces, insisto, ¿de dónde pueden salir los recursos más allá de ese manejo eficiente, eficaz, con economía, con seriedad que pueda adelantar la administración de Enrique Peñalosa? Yo creo que Enrique Peñalosa es un muy buen administrador, entonces tiene justamente esta oportunidad de mostrar y ratificar eso. Entonces, si bien es cierto que si se hubiera presentado el presupuesto más allá, sería 1 billón de pesos que hace falta. Yo creo que con lo que hay, está haciendo un muy buen trabajo, recortando algunos de los tipos de acciones que tendría que ser, se va a generar ese espacio. Entonces, lo esperamos nosotros, pero no lo vería dedicándose únicamente al tema de los impuestos o muchos de los anuncios que hacen, que también va a generar, porque lo que no queremos es que la ciudad venga de un momento como crítico o difícil a un momento también mucho más difícil. Entonces los anuncios que se hacen de más impuestos, cuando hemos logrado justamente bajar las valorizaciones en muchos de los sectores, muchas de las localidades, sobre todo a la gente de estrato 1 o 2, para que se puedan hacer también las obras, como el caso de la avenida Ciudad de Cali, la avenida Bosa que están haciendo, o muchos de los anuncios que hay de las 13, 14 grandes superautopistas que van a hacer por APP, para mí me parece que es bien. Pero o sea, ¿cómo se hacen por APP sin que tenga que inventar? Por eso, sin que tenga que invertir la gente. Yo no, eso no me lo pongo, sin que tenga que invertir la gente. Nos causó curiosidad, por ejemplo, que el alcalde meta los cobros por congestión ya cuando se va a ir. Dice, pues, que también se hundieron, cobros por congestión y parqueaderos. Pero se lo hundieron. Pero es que uno termina pensando, a veces el consejo
en su apasionamiento por hacer oposición, que es seguramente lo que nosotros no vamos a hacer en el próximo cuatrenio. Uno no puede hacer oposición únicamente atravesado y atravesado en el camino y hundiendo hasta lo que no tiene sentido de hundir, como en el caso del presupuesto del 2016. ¿Pero el Polo no va a hacer tenía oposición sentido. a Enrique Peñalosa? Yo personalmente digo que en Bogotá uno no hace oposición atravesado, no, porque pues, dígame usted, si van a hacer una muy buena autopista sur, ¿yo cómo me voy a poner? Si yo soy del sur y me echo en el sur, uno tendrá que mirar es cómo no perjudican a los ciudadanos. Pero en este caso yo creo que una de las cosas es que también el Consejo en algunas opciones fue muy radical y no dejaron ni permitieron realmente el debate, que es en ese tipo de acciones en el que uno avanzaría. Uno ve como en el caso de Osman, ya este man se fue, ya se acabó, ya Petro no existe, pero ellos siguen y siguen ahí dándole y dándole. Aquí, y claro, ¿por qué la gente eligió a Peñalosa? Pues porque no está de acuerdo con Petro, porque creía o con las administraciones anteriores. Entonces ahora lo que hay que mirar es cómo se va a hacer ese tipo de proceso. Entonces uno en el Consejo hace oposición dependiendo de los proyectos. Por ejemplo, si viene un muy buen plan de desarrollo, por eso le decía a Osman que la vez pasada lo votó, si viene un muy buen plan de desarrollo y uno ve que tiene unas acciones concretas para la ciudad, uno lo votará. Así el Polo o quien sea diga que no, pero uno lo votará porque si va a beneficiar a la ciudad. El Consejo es diferente al Congreso. Uno en el Congreso hace oposición por sí, porque saca leyes. Uno aquí hace cosas concretas y aprueba presupuestos concretos que se ven y donde uno realmente sí beneficia a la ciudad. No. Entonces yo, por ejemplo, con lo de la ETV estoy de acuerdo, pero cuando hacen un anuncio que la van a vender, uno dice, oiga, no, pues si ahorita no está generando, tampoco es irnos al otro extremo. Entonces, ¿cómo la ponemos a producir dentro de lo público? O seguramente el acueducto, pero claro, pero no es tarde para favorecer la porque ciudad. si es mala, pero es de los bogotanos, pero si ya no va a ser buena, pero ya no es de los bogotanos, pues no tiene sentido. También parece que este cuatrenio en el Consejo va a ser bien importante, van a haber un tipo de acciones bien pensadas, bien estructuradas, y por eso creo que un administrador como Enrique Peñalosa y con un equipo seguramente que esté pensando realmente en la ciudad, más un consejo mayoritario que va a tener, claro, es que ese es un punto eso clave. va a ser una posibilidad para que Bogotá desarrolle. Algo que es importante, concejal Martínez, y usted lo sabe, porque usted forma parte de la Alianza Verde, pero es un reconocido peñalosista y siempre ha estado muy preocupado por ese tema del presupuesto. Me acuerdo que hace mucho tiempo me lo dijo aquí. Ese asunto del presupuesto huele ahí como a una revancha, como una retaliación, y a pesar de que se hicieron grandes esfuerzos por tratar de que fuera un poco más generoso o por lo menos un poco más adecuado a las necesidades de la ciudad, no se logró. Sin embargo, Peñalosa tiene las de ganar en ese consejo con... Sí, tiene una mayoría. ¿Cuántos concejales más o menos? La alianza no se ha hecho, ¿no? La coalición no la se ha hecho. coalición del Consejo tiene un tema de independencia respecto al alcalde y se demostró con Gustavo Petro. Sin embargo, hay un ambiente positivo de 23 sí nuevos concejales, 23 nuevos concejales que van a acompañar al nuevo alcalde. Y los que nos reelegimos, a la mitad de los que nos reelegimos, vamos a acompañar al nuevo alcalde. Entonces yo creo que hay una mayoría importante que nos identificamos con el modelo de ciudad que se propone. Digamos, una obra que le voy a pedir de primera, si se la hemos pedido a gritos, usted y yo, el ALO, la avenida longitudinal de Occidente. Sí, la ALO la necesitamos. Y con seguridad la ALO la necesitamos, yo no me voy a poner nunca la ALO porque... Pero ¿dónde están los recursos para habrá la que ALO? aceptar que se haga por APP. Por APP. Habrá que aceptar que sean inversionistas privados que además, lleguen allí con concesión. Además, esa obra solo se puede hacer por APP porque así quedó en el acuerdo. ¿Y eso lo define el Consejo? Lo tendrá que respaldar. Lo respaldaremos porque ya la ciudad está desesperada en la movilidad. Ya uno no sabe a quién más pedirle a gritos que solucione este caos en la movilidad, y creo que solamente haciendo más vías vamos a garantizar descongestionar la capital. A propósito de la movilidad, también hay que tapar ese hueco financiero que usted también lo mencionaba hace un momento, que supone Transmilenio, porque hasta 2016 se habrá invertido 1.9 billones de pesos en lograr la implementación del sistema, en financiarlo, y aún así se registran unas pérdidas de 15.000 millones de pesos a la semana que la propia Secretaría de Hacienda ha reconocido. Tenemos que sacar de nuestras finanzas para poder tapar ese hueco por la diferencia tarifaria y otros asuntos. ¿Cómo lograr también tapar ese hueco financiero que le hace un daño enorme a la ciudad y que va a ser uno de los grandes retos de Enrique Peñalosa? Enseguida lo comentamos aquí, en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, con nuestros invitados. Volvemos.
Estamos en Contraste, el programa del Consejo de Bogotá, analizando cómo quedarán las finanzas de nuestra ciudad de Bogotá para el año 2016 y estamos llegando a la conclusión, y así lo venimos comentando, concejal Josman Martínez, concejal Venus Albeiro Silva, que el tema que va a tener que imperar en la administración de Enrique Peñalosa es el de la eficiencia, la eficacia y la economía con los recursos que se tienen actualmente. Pero en ese sentido, y además de la platica que llegue por aportes de la nación, por ejemplo, para el metro, o para, que eso está garantizado afortunadamente, o para una serie de obras que también requiere nuestra ciudad. Peñalosa se reunía hace algunos días con el ministro de Hacienda, con Mauricio Cárdenas, al que le agradecía efusivamente por algo que no sabemos, ojalá sean buenas noticias para la ciudad sin lugar a dudas. Está el tema de cómo resolver lo que en este momento está desangrando las finanzas de la ciudad, entre ellos Transmilenio, que realmente, y sobre todo el SITP, no termina de implementarse y que es uno de los temas que también va a tener que abordar la administración de Enrique Peñalosa. ¿Qué hacer con ese desangre? Bueno, hay tres parámetros que creo que hay que trabajar. Uno, el tema de la implementación real del SITP, sacar de circulación el transporte tradicional, porque el manejo paralelo de tener buses tradicionales, el SITP y la piratería del transporte que se ha generado por la ineficiencia del sistema, pues eso genera que se esfumen recursos que le pueden beneficiar a la ciudad. Eso uno, implementar el SITP de manera real. Segundo, ampliar la estructura de Transmilenio en las otras fases con mayor celeridad. Pero tercero, hay que generar una estrategia de cultura ciudadana. Necesitamos formar al ciudadano para volver a recuperar el buen servicio del sistema de transporte público masivo en Bogotá, porque los colados que se están generando, esa evasión de pagos es impresionante, los daños en las estaciones, no necesariamente es poner más policías, es cómo entre todos vamos a hacer una regulación social de no permitir que hayan más colados, primero eso. Y segundo, yo como ciudadano en mi regulación moral individual debo saber que debo ser responsable con mi ciudad, que debo pagar mi pasaje, que debo hacer la fila, tomar el puente peatonal, que no me puedo atravesar. O sea, es un tema de cultura ciudadana que es un elemento fundamental para garantizar que todos esos elementos, porque de nada sirve montar muchas autopistas, más infraestructura, si la gente no se fortalece en el tema de formación ciudadana. Y creo que ahí va a ser el gran aporte del acompañamiento a Antanas Mocus a Enrique Peñalosa en esta administración. Pero concejal Venus Albeiro Silva, ha dicho esta administración en reiteradas, bueno, la administración saliente de Gustavo Petro, que Transmilenio está desfinanciado porque la tarifa debería costar mucho más. Hoy el pasaje está en 1.800, los zonales o los azules, el SITP está en 1.500, pero debería costar mucho más el pasaje de Transmilenio para que no se produzca este hueco financiero. ¿Ustedes son partidarios de que se produzca ese aumento? No, es que nos parece, digamos que no creemos que sea la alternativa. Yo, por ejemplo, en el caso de Transmilenio, creo que hay que renegociar los contratos con los operadores privados. Eso es urgente hacerlo y mirar incluso que los operadores privados suministren muchas de las acciones de vigilancia que debería tener el sistema, que suministren mucho de las campañas pedagógicas de cultura ciudadana que reclama el concejal Osman. Eso es urgente, porque no puede ser que con el 5% que le llegue a la ciudad tenga que responder por absolutamente las vías, el mantenimiento, las campañas, la seguridad. Es imposible. Entonces me parece que hay que renegociar eso, obviamente con los operadores privados y mirar en ese espacio. Implementar si es que el todavía no se ha implementado en su totalidad, mirar, revisar muchas rutas que no están bien diseñadas y me parece que ahí tendría que haber algún tipo de acción especial. Entonces, esa me parece que son alternativas, pero subirle la tarifa no. Hay mucha gente que no puede pagar lo que hay. Incluso uno diría, como en cualquier transporte masivo de las capitales de este mundo, pues Madrid, en muchos lados, que incluso la gente con la tarjeta tiene un tipo de subsidios especiales por comprar todos los viajes. Por al año. Exacto, al año. Pues en entonces, el Consejo lo hicimos. Acabamos, es una noticia para compartirle a los bogotanos, el Consejo de Bogotá aprobó de manera mayoritaria una tarifa especial para todos los estudiantes públicos y privados, de colegios públicos y privados, universitarios inclusive, que tengan una tarifa especial solo por tener la condición de estudiantes para incentivar la no deserción. Eso es uno.
Pero que- Osman, eso quedó desfinanciando el No, presupuesto pero del te digo, 2016. pero Venus, pero te y quiero se decir una quitaron cosa. los subsidios de la hora Valle. Entonces, No, pero el subsidio de la hora Valle sí era más perverso, Venus, porque era para todo el mundo. Sí, sí. Y no todo el mundo se puede beneficiar de eso, sino realmente los necesitados. Y de igual manera, Erika, en todo el mundo, todos los sistemas de transporte público masivo están subsidiados por el Estado. Sí, es cierto. Argentina, el metro de Argentina es súper económico transportarse allí. Uno va a Europa, a Estados Unidos, todos los transportes públicos masivos son subsidiados por el Estado, porque si toda la carga de la tasa de la tarifa se la cargan al ciudadano sería imposible. Claro. Una persona con salario mínimo no aguanta. Si con Transmilenio no aguanta, imagínense que le subamos. Al contrario, hay que revisar los contratos. Venus, de acuerdo contigo, y me encanta ver que hoy ese sector minoritario que de alguna manera no acompaña de manera directa a Enrique Peñalosa, hoy está pensando de que tenemos entre todos que rodear al alcalde para exigirle a los nuevos operadores que revisemos la contratación que tienen, porque realmente es un negocio y que redondo para los además- privados, pero no se está beneficiando la ciudad. Y que además si es hay que Bogotá, una plática para seguridad también. Ibérica, que es y es importante. Bogotá quien pone toda la Seguridad plataforma de infraestructura, todas las losas, todo el pavimento, todo eso lo cubre Señores, el distrito. nos vamos. Me queda un par de minutos para conocer su concepto final frente a lo que será ese proceso de armonización del presupuesto en 2016 con la administración entrante. nosotros en esa armonización vamos a defender mucho las políticas públicas sociales en que se han avanzado en estos 12 años, que tienen que ver directamente con la gente. Mientras yo digo, hagan todas las obras, todas las infraestructuras que quieran hacer, mientras no lesionen a la gente del estrato 1, 2, 3, mientras no sean los perjudicados ellos, bienvenidas toda la infraestructura que quieran. Y en la armonización creo que vamos a tener un debate bien importante en temas justamente que lo reclama la ciudad, lo reclaman los verdes, como es el tema de cultura ciudadana. Y esa cultura ciudadana está, está con una línea transversal del arte, la cultura, el teatro, la música, la danza, el deporte. Entonces, para eso habrá que armonizar muy bien el presupuesto para que todo esto tenga la gente esta alternativa y no sigan cayendo nuestros jóvenes pues en lo que sabemos. Concejal Martínez. Venus, tú lo sabes y Bogotá debe estar tranquilo que eso lo entendió la ciudad cuando salió a votar. Decían que Enrique Peñalosa no iba a trabajar por los sectores populares. Por Dios, cuando fue alcalde hizo jardines en el estrato 1, 2 y 3, los megacolegios los hizo en los sectores populares, los parques barriales los creó Enrique Peñalosa, las megabibliotecas. Entonces tú sabes, Venus, que la bandera social que se ha mantenido estos 12 años, Enrique Peñalosa la va inclusive a fortalecer, porque él es un alcalde que va a llegar a fortalecer eso. Y Lo la bueno es que armonización- nosotros independientemente nos daremos cuenta de eso. No, y la Cuando ciudad, uno no la está ciudad. casado, La ciudad puede ya lo mirar vio. independientemente y apoyar lo que sea bueno para la ciudad. La ciudad y ya lo vio criticar lo que y no. lo va a ver. Y aparte de eso, la armonización presupuestal, todos nos tenemos que juntar para dejar unos recursos suficientes y necesarios para que los proyectos se hagan. Porque ¿de qué nos sirve un plan de desarrollo ambicioso como el de Petro, que terminó al final del día sin hacer nada? Entonces, el papel lo aguanta todo y nos pueden pintar pajaritos, pero al final del día no se ejecutan las obras. Peñalosa viene a De acuerdo. ejecutar obras, a decir estrictamente lo que vamos a hacer. Pues ahí está. Son las conclusiones, las apreciaciones de nuestros concejales, de nuestros panelistas hoy frente a este tema del presupuesto de la ciudad, del presupuesto de Bogotá de cara a 2016. Usted lo ha dicho, concejal Martínez, hay una serie de obras muy ambiciosas porque Enrique Peñalosa ha dicho que quiere construir la Bogotá de 2020, dejarla lista. Pues ojalá así sea, pero claramente, y también lo ha mencionado el concejal Venus Albeiro Silva, se necesitan recursos. Pero vemos que frente al tema de los impuestos y si se aumenta la tributación para la ciudad, se va a dar la gran discusión, el gran debate de fondo en el Consejo. Sin lugar a dudas, son las posiciones que se anticipan. Obras que no perjudiquen a los ciudadanos. Que les anticipamos aquí en Contraste. Muchas gracias a nuestros televidentes por habernos acompañado a lo largo de este 2015. En 2016 seguiremos muy pendientes de las actividades del Consejo con los temas que le interesan a los bogotanos, a los capitalinos, a quienes residen en nuestra ciudad, en Bogotá, porque son temas que nos afectan y que nos interesan a todos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y seguimos. Nos vemos la próxima semana con más Contraste. Muchas gracias.